ahora el gobierno de Sheinbaum sí está en una situación muy, muy delicada y muy complicada porque, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, Rubén Rochamoy, el gobernador de Sinaloa, es del partido Morena, entonces, no se sabe realmente qué va a pasar, pero sí lo están acusando de una corrupción muy grave y muy fuerte. Hola y bienvenidos a Salón Chingón, un podcast donde platicamos temas de periodismo de investigación, movimientos sociales y desarrollos y temas políticos por todo el mundo. Este podcast es una producción del Salón de Periodismo Auténtico. Mi nombre es José Olivares, soy un periodista de investigación independiente aquí basado en Nueva York. Y hoy empezamos a grabar nuestros podcasts con la gran Saraí Over. Saraí, qué gusto me da. Te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Dos cosas. Primero, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de ser parte de este capítulo de El Salón Chingón. Y la segunda, me gustaría saber un poquito más de este artículo que acabo de leer, que acabas de escribir sobre el gigante mexicano y la vigilancia que se está construyendo en la frontera entre México y Estados Unidos y cómo puede afectar todo esto, pues, a nivel global. No, ¿Me puedes definitivamente. hablar un poquito de tu artículo? Digo, yo me lo escuché, la verdad, y está muy interesante, algunas cosas que me llamaron mucho la atención, pero me gustaría primero que nada escuchar sobre de ti, sobre esto. No, muchas gracias, Araí. Sí, pues es algo muy interesante, ¿no? Porque estas últimas semanas hemos visto la relación entre los Estados Unidos y México tomar un giro muy interesante. Hace un par de semanas se reveló que dos agentes, bueno, dos oficiales, no sabemos si eran agentes o qué, pero dos oficiales que trabajaban, pertenecían a la CIA del gobierno de los Estados Unidos, murieron en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua, pues como todos sabemos, es el estado más grande de todo México. Ahí está en la frontera con Texas y Nuevo México. Y es uno de los estados más importantes con temas de narcotráfico, etcétera, justo porque está ahí en la frontera, Ciudad Juárez, con El Paso. Pues ahí trafican mucha droga, ¿no? Entonces, este estado es sumamente importante y hace un par de semanas dos agentes, dos oficiales de la CIA murieron en un operativo en Chihuahua. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó, no sé si los mataron, pero lo que están anunciando, la historia oficial, o sea, la verdad histórica, lo que están diciendo es que los dos agentes o los dos oficiales de la CIA estaban en un coche con dos oficiales de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y estaban en la sierra. Justo habían ido a un operativo porque habían encontrado un laboratorio gigantesco de metanfetamina. Fueron al laboratorio y luego cuando estaban regresando al consulado o regresando ya a Ciudad Juárez o a la ciudad de Chihuahua, estos agentes, estos oficiales de la CIA y dos oficiales de la Fiscalía del Estado, chocaron, ¿no? El coche se tumbó, se cayó por la ventana y explotó y ahí murieron los dos oficiales, ¿no? Pero lo importante, lo interesante de esto es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, no, pues no sabemos, no teníamos ni la menor idea que agentes o oficiales de la CIA estaban colaborando y trabajando tan cercanamente con oficiales del Estado. Oficiales del estado de Chihuahua, de la Fiscalía General, ¿no? Y Sheinbaum ha dicho, no, pues esto parece que fue una violación de la ley de seguridad nacional que dice que el gobierno federal tiene que saber y tiene que dar su aprobación por cualquier operativo que maneja, o cualquier operativo que oficiales mexicanos estén haciendo en colaboración con agentes y oficiales extranjeros. Entonces ha sido una situación sumamente compleja, pero lo que vino mucho a la mente fue que en octubre, como menciona Saraí, pues publiqué un artículo este último vez pues en octubre estuve en Chihuahua investigando precisamente la relación de seguridad entre el estado de Chihuahua y el gobierno de los Estados Unidos. Y en Chihuahua lo que está pasando es el estado de Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, están construyendo una torre gigantesca en Ciudad Juárez. Se puede ver desde El Paso, ¿no? O sea, estás en los Estados Unidos, estás en Texas, y desde mi hotel se podía ver la torre que está dominando toda la ciudad de Ciudad Juárez. Y es una torre o sea, de pura vigilancia. Hay
van a tener el centro de mando ahí del todo el estado de Chihuahua. Tienen drones, tienen cámaras por todos lados, tienen una cantidad de tecnología sumamente avanzada para estar vigilando a todo el estado. Pero mucha de esta inteligencia que están trabajando, pues están encontrando con estas cámaras y estos drones y todo, también le están compartiendo con oficiales estadounidenses, ¿no? Entonces no sabemos si esta inteligencia que están compartiendo entre México y Estados Unidos, o sea, del estado de Chihuahua, si realmente el gobierno federal, el gobierno de Sheinbaum, saben, o sea, no sabemos si ellos saben o sea, estos operativos están en curso, pero o no, ¿no? Entonces es una cuestión muy delicada ahorita, ¿no? Que tiene mucho que ver con el gobierno y relaciones exteriores entre la ciudad, entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Sí, justo esto que se tachó casi como injerencia de Estados Unidos en México y que se puso en tela la soberanía del país, eh, que ha creado todo un caos en el norte del país, en la frontera. Bueno, un lugar como Juárez, para las personas que nunca han ido, pero para los que sí hemos estado, sabemos que es una ciudad que es muy especial, que la violencia policíaca está al 2 por 1, que los jóvenes, por ejemplo, no pueden salir más de dos personas civiles porque la policía te va a arrestar o por lo menos te va a pedir cuentas, ¿no? Porque lo pueden tachar como de grupos delictivos. Esto siempre ha pasado desde hace muchos años. Pero también un lugar que fue conocido desafortunadamente por las mujeres desaparecidas, los feminicidios. Entonces, que esta torre de vigilancia llegue no es algo sorprendente, pero sí tira muchas alarmas, ¿no? Hay muchas alarmas que se deben de tomar en cuenta porque ¿qué es lo que realmente está detrás de esta torre? Para empezar, me gustaría que me contaras un poco de quién es la empresa que está detrás de este dispositivo de vigilancia. Me pareció bastante curioso, que siempre dicen que es una empresa 100% mexicana, pero cuando le rascas un poquito, te das cuenta que no totalmente. ¿Me puedes hablar de eso? Sí, no, definitivamente, Sara. Y sí, sí, es algo muy, muy interesante, ¿no? Y estamos viendo cómo estos empresarios, ¿no? Como los que manejan esta empresa, que están dando toda la tecnología para la torre de vigilancia, o los oficiales ellos mismos, ven y están usando los casos de los femicidios o del crimen organizado para decir, no, necesitamos tener una vigilancia tan fuerte como estamos construyendo en esta torre, ¿no? Pero la empresa, como tú preguntas ahí, o sea, la empresa que está construyendo esta torre. Es una empresa que se llama Grupo Seguritech, y es una empresa mexicana, ¿no? Son originarios de la Ciudad de México, pero es algo muy interesante que cuando empezamos a investigar quiénes son estos de esta empresa, qué es Grupo Seguritech, pudimos encontrar que con esta investigación, esta empresa tiene vínculos o sea, casi todos los estados de la República de México. Ellos tienen los contratos para manejar muchos de los centros de mando de varios estados de toda la República. Y es algo muy interesante porque han habido o sea, han habido irregularidades, ¿no? En muchos de los contratos que los distintos gobiernos de todo México les han dado a Grupo Seguritech. Ahora, algo curioso, Grupo Seguritech, el dueño es un mexicano, pero parece que tiene vínculos con el gobierno de Israel. Parece que su papá también también tenía vínculos con Israel. Entonces es algo curioso, ¿no? Porque también ellos han dicho que venden la tecnología que ellos están vendiendo, también la venden a gobiernos extranjeros, ¿no? Como el gobierno de Israel, el gobierno de El Salvador, el gobierno chino, el gobierno colombiano, etcétera.
brasileño, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque casi nadie sabe que esta empresa mexicana, 100% mexicana, como dicen, pues realmente pues tiene vínculos por todo el mundo, está vendiendo su tecnología a distintos países y a gobiernos por todo el mundo. Y también pues hay que decirlo de una forma muy clara, ¿no? Esta empresa le está vendiendo su tecnología a gobiernos que han sido acusados de violar los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Bukele, pues totalmente, o sea, sí, en la lucha contra las pandillas y todo, pues ha sido un éxito, ¿no? Muchas personas dicen, pero, o sea, en realidad ha sido un abuso de derechos humanos brutal en El Salvador, ¿no? También en países como en China o en Israel, con el genocidio que estamos viendo en Gaza, ¿no? Es algo muy curioso. Pero esta empresa mexicana sí tiene vínculos, o sea, con casi todos los estados de toda la República, porque en México, después de que lanzaron la guerra contra el narcotráfico en el 2006, bajo el gobierno de Felipe Calderón y García Luna, los centros de mando, los centros de comando, los C5, C7, así se llaman, por todo el país, empezaron a crecer y tener más capacidad y más, sí, más capacitación y más recursos, ¿no? Para tener esta vigilancia, ¿no? En la guerra contra el narcotráfico. Entonces, todos los estados tienen un centro de mando muy especial donde hay oficiales locales, hay analistas del estado y también hay oficiales federales, ¿no? Pueden ser de la Secretaría de Defensa o de la Guardia Nacional, ¿no? Antes era la Policía Federal. Pero lo que estamos viendo y lo que es algo muy interesante es que en todos estos centros de mando, pues hay estos elementos, ¿no? Elementos federales, elementos locales, elementos estatales, pero y están todos ahí compartiendo esta inteligencia que van recolectando, ¿no? Por todo el país. Pero estos centros de mando, muchos han sido construidos por esta empresa, Grupo Seguritech, que casi nadie conoce, pero yo creo que esta investigación empezó a revelar quiénes son las personas, por qué están construyendo tantos centros de mando por todo México y realmente qué es lo que está pasando, ¿no? En un país con tanta violencia como en México, que ha sufrido mucho gracias el gobierno de los Estados Unidos y también por los gobiernos del pasado, ¿no? El gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias a esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Una empresa que me parece un caso de estudio de éxito en cualquier gran universidad de negocios, porque Sí. empezó vendiendo alarmas para las casas y en 10 años se catapultó a nivel mundial y están ahora ya en la incursión de satélites. Entonces, pues Sí. es bastante curioso. Sí. Por otra parte, esta vigilancia de alta tecnología en un país que es altamente corrupto es, pues es de dar miedo, la verdad, ¿no? Yo tengo un caso yo tengo un caso como representante de los trabajadores que ayudo en mi tiempo libre para defender sus derechos, en el que una vez una trabajadora fue hostigada por un agente de seguridad que estuvo viendo los mensajes que se mandaba con el sindicato a través de la cámara mientras ella los escribía en su teléfono. Entonces, me hace pensar mucho en esta parte que nos narras de justamente de estas mujeres en la cárcel que están jugando cartas y que se puede ver lisiblemente el número de las cartas, lo que están jugando Así es. con una nitidez extrema. Me parece algo súper, pues, alarmante. ¿Qué me puedes decir de eso en México? Sí, no, definitivamente. Fue algo muy curioso, ¿no? Cuando estuve allí en octubre, porque pues estábamos pasando, o sea, cuando entramos al centro de mando, ¿no? Fuimos yo y una fotógrafa, entramos al centro de mando y nos estaban enseñando, no, pues mira, esta es la tecnología y todo. Y había una cantidad de pantallas impresionante en el centro de mando y unas computadoras sumamente avanzadas, ¿no? Y
era como un mapa, por ejemplo, ¿no? Y tenía como puntitos rojos y cada puntito rojo representaba una cámara. Entonces, pic, solo le picabas y era la imagen en vivo de esa cámara, ¿no? Entonces, es algo muy curioso porque luego estábamos ahí, pues, paseando por Ciudad Juárez. Y se sentía muy raro, era muy como Big Brother, ¿no? Te estaba viendo por todos lados porque habían tantas cámaras, ¿no? Están los drones, están vigilando. Es algo muy curioso. Lo que sí pude encontrar con esta investigación es que en un país como, bueno, mucha de esta tecnología la están usando para manejar operativos contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, usaron drones para vigilar a uno de los capos del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez y lo pudieron arrestar y todo y se lo entregaron al FBI. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Pero también hemos visto ejemplos, ¿no? Esto no necesariamente pasó en Chihuahua y no necesariamente pasó con tecnología de Grupo Seguritech, pero hace varios años, en la Ciudad de México, hackers que pertenecían al cártel de Sinaloa pudieron hackear a varias cámaras en el centro histórico en México y estuvieron rastreando y monitoreando a un agente del FBI que estaba trabajando en México y pudieron encontrar con quién se estaba reuniendo y pudieron ver que había un informante que pertenecía al cártel de Sinaloa y le estaba filtrando información a la FBI. Pero, o sea, tenían todas las imágenes con esas cámaras que habían hackeado. ¿Qué hicieron después? Bueno, pues encontraron al informante y lo asesinaron, ¿no? Lo mataron, ¿no? Pero también hemos visto otros ejemplos en otros estados, y en estos ejemplos han sido unos ejemplos un poco más fuertes, ¿no? Por ejemplo, unos oficiales los cacharon vendiendo información e inteligencia que habían recolectado en estos centros de mando a grupos delictivos. Pero también el caso más emblemático, el caso más fuerte, es el caso de Ayotzinapa del 2014. El caso de Ayotzinapa, si se acuerdan el público, pues 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, bueno, en el estado de Guerrero, fueron secuestrados y desaparecidos, ¿no? Desaparecieron y parece que fueron elementos del Estado colaborando con grupos delictivos. Pero lo que luego se reveló fue que todos los movimientos de los estudiantes, de los 43 estudiantes que luego desaparecieron, esa noche los estaban rastreando por toda la ciudad de Iguala, gracias al centro de mando que existía ahí en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, esta inteligencia, o sea, en un país como México es muy, muy difícil, ¿no? Y es muy complicado. Pues, o sea, es algo muy difícil, ¿no? Porque pues sí hemos visto temas de corrupción gravísimos y muy fuertes, ¿no? ¿Cómo podríamos revertir esta vigilancia extrema a nuestro favor? ¿Es que hay alguna manera de que los civiles podamos pedir estos videos en caso de, por ejemplo, justamente hace poco esta chica a Guadalupe que desapareció yendo a una entrevista de trabajo y que sus familiares pudieron dar con ella gracias a cámaras de seguridad? Eh, ¿Es que tenemos acceso a estos videos? La ciudadanía tiene muy poco acceso a estos videos porque mucho se clasifica como inteligencia muy elevada, ¿no? Muy avanzada en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, es seguridad nacional, es la seguridad pública. Entonces, muy raras veces van a poder tener acceso, o sea, la ciudadanía va a poder tener acceso a estos videos o esta vigilancia, ¿no? Pero es algo extraño, ¿no? Porque para combatir el crimen organizado y todos estos problemas que estamos viendo en México, no necesariamente se tiene que hacer con más vigilancia o con más policías en las calles y todo, sino tiene que haber un cambio social, un poco más fuerte y más profundo, ¿no? En México, para realmente, o sea, pelear en contra de esta violencia y de la explotación y todo que estamos viendo, ¿no? Entonces, algo muy curioso, muy interesante que estamos viendo y que lamentablemente parece que no va a parar, y más ahora con la presión que el gobierno de Estados Unidos le está metiendo al gobierno mexicano, ¿no? Justamente acabamos de ver esta noticia del gobierno mexicano que impide totalmente a agentes de colaborar en Chihuahua con agentes de Estados Unidos.
Así es, sí, sí, sí. Y es una noticia interesante, ¿no? Porque después de este escándalo que pasó con los oficiales de la CIA que murieron en Chihuahua, ahora pues ya parece que el gobierno federal ya puso los límites, aunque ya existía la Ley de Seguridad Nacional que decía, no, no, o sea, los gobiernos estatales no pueden colaborar con agentes extranjeros sin el permiso del gobierno federal. Pero es algo curioso, ¿no? Porque no solamente está pasando eso, sino mientras estamos lidiando con todo este escándalo, con la situación en Chihuahua, también vimos que la semana pasada que acusaron al gobernador, bueno, el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de colaborar con el cártel de Sinaloa en una corte federal aquí en Estados Unidos. Entonces, ahora ya la presión de parte del gobierno de Estados Unidos está a un punto fuertísimo, y ahora el gobierno de Sheinbaum sí está en una situación muy, muy delicada y muy complicada porque pues ¿qué va a pasar, no? O sea, Rubén Rochamoy, el gobernador de Sinaloa, es del partido Morena, entonces, no se sabe realmente qué va a pasar, pero sí lo están acusando de una corrupción muy grave y muy fuerte. Claramente esto es solo el inicio de una noticia muy grande. Muchísimas gracias por explicarme un poco y por hacer este seguimiento, esta investigación a fondo. Eh, Me queda muy claro que esto no va a acabar aquí y que las cosas están cambiando muy rápido, pero por lo menos tenemos una visión mucho más clara de lo que está pasando ahora mismo en México. Definitivamente. No, muchas gracias a ti, Sara, y me da muchísimo gusto estar aquí y compartiendo este espacio y todo contigo, y pues seguimos adelante, ¿no? Sí, nos vemos pronto. Excelente. Muchas gracias, Sara.